Desde la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, es un gusto darles la bienvenida a este espacio, al Seminario Abierto Derechos Vivos. Este es un espacio académico en el cual la universidad y la Escuela de Justicia Comunitaria pretenden contribuir con la reflexión en torno a temas relacionados con la transformación del derecho y las instituciones en nuestra sociedad y entender desde ahí cómo se configuran relaciones que permitan democratizar las instituciones y realmente consolidar el logro de un Estado social y democrático de derecho. Este espacio, el Seminario Abierto de Derechos Vivos, presenta en esta ocasión su segundo ciclo. El año pasado tuvimos un primer ciclo que se ocupó de analizar las relaciones en la política criminal colombiana, entender el papel de la comunidad en el desarrollo de una política pública criminal y analizar algunas condiciones desde los movimientos sociales y de las organizaciones de base que permitieran entender precisamente cómo construir una política pública criminal. En este segundo ciclo nos encontramos frente a las reflexiones asociadas a el papel del acceso a la justicia en la construcción de paz, teniendo en consideración la situación de conflicto armado en la que durante más de 5 décadas ha estado sumido nuestro país. Entendemos que existen unas relaciones institucionales y que se han configurado unas realidades en la administración de justicia en distintos territorios en los cuales los actores armados han tenido una incidencia específica en definir un orden, un estado de cosas que, por supuesto, se altera en relación con la confrontación bélica. Para analizar estas situaciones, estas características territoriales, a lo largo de 6 sesiones vamos a trabajar desde aquí, desde este seminario, para entender lo que se está jugando el país en este momento en el que estamos tratando de consolidar condiciones de paz territorial y entender allí el papel de las instituciones que administran justicia, de los actores comunitarios que administran justicia y de los actores y organizaciones sociales y comunitarias que participan de estos procesos. Para eso vamos a contar con invitados de lujo en este seminario. Vamos a contar con académicos, expertos, actores que tienen responsabilidad en el diseño e implementación de políticas públicas para el acceso a la justicia en la ruralidad. Y hoy particularmente tenemos 2 invitados que nos complace mucho saludar desde estos micrófonos y desde esta posibilidad que nos ofrece pues un poco el aislamiento preventivo. Nuestros invitados en la tarde de hoy son los doctores Iván Vargas y el doctor Ariel Ávila Martínez. Iván Vargas es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, es especialista en paz y desarrollo de la Universidad Autónoma de Barcelona y adelanta estudios de doctorado sobre el desarrollo de la Universidad del País Vasco en España. Tiene experiencia en prácticas sociales y educativas y cuenta con un énfasis en formación política y ciudadana y fomento del desarrollo local y la construcción de paz en distintas regiones. Actualmente se desempeña también como coordinador del programa Participaz de Pastoral Social y desarrolla su experiencia principalmente en regiones como el Catatumbo. Un saludo, Iván. Nos alegra mucho contar contigo en la tarde de hoy. Arturo, Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Pues agradezco también la oportunidad que hemos tenido, no solamente yo, sino también como pastoral social, de poder también compartir la experiencia que hemos tenido en diferentes regiones del país en este aporte a la construcción de la paz. Son en esta región del Catatumbo, que es donde tengo la mayor parte de mi experiencia. Muchísimas gracias, Iván. También entonces saludo a Ariel Ávila, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en sociología también de la Universidad Nacional y se desempeña como subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación. Él ha coordinado además el Observatorio de Conflicto Armado de la ONG Nuevo Arcoíris y ha sido asesor de entidades públicas como la Secretaría de Educación de Bogotá. Ariel, un cordial saludo desde la Escuela de Justicia Comunitaria. Hola, ¿qué tal? Y muy amable por la invitación. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes y con el profesor Edgar.
Muchísimas gracias. Pues así como lo comenta Ariel, pues también nos acompaña el profesor Edgar Augusto Ardila Maya, director de la Escuela de Justicia Comunitaria, docente de la Universidad Nacional de Colombia y una persona que además se ha desempeñado más allá del campo académico también en el campo de la definición de políticas públicas en materia de acceso a la justicia y fundamentalmente en temas de justicia comunitaria. Profesor Edgar, lo saludamos desde estos micrófonos. Creo que tenemos alguna dificultad con su audio, profesor. Si pudiera revisar su micrófono. No, no se le oye. Bueno, enseguida que podamos ajustar su conexión con el micrófono, entonces le daremos el uso de la palabra nuevamente. Pues muy bien, a esta hora nos acompañan más de 50 personas conectadas en nuestra transmisión de Facebook Live. Quiero entonces el propósito del ciclo en el cual estamos, al cual estamos dando comienzo en la tarde de hoy, busca reflexionar sobre el papel del acceso a la justicia, las estrategias específicas para la ampliación del acceso a la justicia en zonas de conflicto armado y cómo éste puede contribuir efectivamente a la configuración de nuevas realidades sociales pacíficas en las cuales la gestión de los conflictos contribuya a consolidar la paz territorial. Por supuesto, entendemos que existen dos grandes dimensiones cuando hablamos de justicia en el marco de la construcción de la paz. Una dimensión que tiene que ver con los acuerdos de orden nacional en el cual están involucrados los actores del conflicto armado, el Estado, el gobierno, las fuerzas militares, y de alguna manera la configuración de una jurisdicción especial como la JEP opera para estos actores que están involucrados en las dinámicas del conflicto. Sin embargo, hay una segunda realidad en términos del acceso a la justicia que tiene que ver con el impacto institucional que causó la presencia de los actores armados en distintas zonas del territorio nacional y que definieron una realidad específica frente a la gestión de conflictos y a la administración de justicia. Y que ocurrido el acuerdo de paz, la firma, la suscripción del acuerdo y avanzando en la implementación del mismo, tenemos un cambio en el orden territorial que afecta, digamos, estas relaciones en el acceso a la administración de justicia. Y allí entonces nos surgen varias preguntas. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, cuál es el papel de los jueces en la reconfiguración territorial, cuál es el papel de las comunidades y la justicia comunitaria en el acceso a la justicia, qué papel cuentan las organizaciones sociales para acompañar procesos de ampliación del acceso a la justicia. Y en este orden de ideas, pues el objetivo de la sesión de hoy es ampliar un marco de entendimiento de esta situación. Queremos enmarcar conceptual y políticamente la comprensión del acceso a la justicia en perspectiva local como un factor fundamental en la construcción de paz territorial. Y para eso, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en torno a algunas preguntas. Yo les voy a formular algunas preguntas y tanto Ariel como Iván van a poder hacer una disertación, van a poder elaborar algunas reflexiones en relación con estas preguntas y iremos tejiendo un diálogo a lo largo de sus intervenciones. Entonces, la primera pregunta quiero dirigírsela a Ariel Ávila, precisamente desde este encuadre que acabo de presentar, es más allá de la justicia transicional, ¿cuál es el lugar del acceso a la justicia en los acuerdos de paz? ¿Cómo observan ustedes desde el trabajo que vienen desarrollando el lugar que ocupa las políticas de acceso a la justicia y cómo contribuyen efectivamente en la implementación de los acuerdos de paz? Ariel, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mil gracias por la invitación al profesor Edgar Ardila otra vez. Muchísimas gracias. Mire, sobre su pregunta respondería de tres formas. La primera es que el gran problema con el que nosotros nos encontramos en la mayoría de los territorios donde operaron las FARC o donde operaron grupos paramilitares es que estos grupos administraban justicia. De hecho, por ejemplo, al Frente 21 de las FARC en el sur del Tolima le decían la Fiscalía 21. Entonces,
los ciudadanos, la mayoría de las veces, acudían a estos grupos a que le resolvieran diferentes problemas entre pares, entre vecinos, temas de deudas, incluso habían temas de infidelidades que las propias guerrillas regulaban, que pues en el derecho, digamos, en el Estado de Derecho, pues eso no pasa, pero ellos regulaban eso y en varias zonas tenían manuales de convivencia. El problema con esto es que una vez estos grupos salen, pues no hay quien administre justicia. Los inspectores de policía no existían, los conciliadores en equidad o jueces de paz no llegaban allá o no tenían la capacidad de representación. Y ahí había un primer problema muy grande. Ese papel lo fueron supliendo las juntas de acción comunal. Sobre todo, a ver, cuento esto muy rápido, las guerrillas, principalmente las FARC, comenzaban a hacer muchos desmanes con información que entregaban, que tal vecino era auxiliador del ejército, que tal otro hacía esto. No había proceso de investigación. Las FARC se dan cuenta de eso y comienzan a delegar eso en juntas de acción comunal, que a su vez crean los famosos comités de convivencia, que eran los que regulaban toda esta situación. Entonces, el problema es que las juntas de acción comunal no están reconocidas en la rama de la justicia, hay una dirección en el Ministerio del Interior, pero no se fortalece. Entonces, una primera cosa es que había un problema muy delicado con quién resolvía los problemas entre pares allá. Segunda parte de la respuesta, pero además de eso había otro problema, y es que muchos de estos grupos regulaban problemas entre pares, pero problemas entre pares ilegales. Me explico. Un campesino le debía a otro una plata por la venta de pasta a base de coca. O sea, pues eso no pueden ir donde un juez, pues los echan a la cárcel, porque pues el juez literalmente pues no puede resolver un tema de venta de comercio de coca. Entonces, había un problema adicional cuando se empezó a hacer el proceso de paz, por ejemplo, y era no solo la falta de oferta en justicia, sino que además habían problemas que literalmente rayaban con la legalidad. Y que el problema era que si la justicia no llegaba, pues igual los ilegales iban a llegar a administrar justicia, porque al fin y al cabo, en algún punto, se tenía que administrar justicia. Y lo otro es que la población prefería ir donde estos grupos que ir al sistema de justicia tradicional. De hecho, yo hice un reportaje hace un año para El País de España, y cuando yo llego donde el ELN, había dos personas que le estaban diciendo a ellos, a los guerrilleros, que habían cogido un muchacho que presuntamente era un violador de una niña de 12 años, y que por favor le pedían que fueran a hacer el juicio. Y el ELN le estaba diciendo, no tenemos tiempo para ir, vamos a ir mañana, ténganlo allá. O sea, cuando eso tendría que haberlo resuelto un juez, por ejemplo, la justicia tradicional. Esos tres temas, y pues les voy a colocar otro ejemplo de esos que me impactó. Esto fue en el Doncello Caquetá, en pleno proceso de paz. Una señora está con su esposo, el esposo se va con un amante, se lleva las 7 vacas que tenían, dejan a la señora con 4 o 5 hijos, no recuerdo ahora, en la finca, y la señora va y busca a Camilo, el argentino, que era la columna Teófilo Forero, y le dice, oiga, mire, mi esposo se fue, yo no tengo cómo alimentar mis hijos, y se fue, y está allá en San Vicente del Caguán. Un miliciano fue y lo buscó, le dijo, señor, me hace el favor y me vende la mitad de las vacas, me da la plata que es para su esposa y usted verá qué hace, si no, mañana usted me responde. Y al otro día llegó el miliciano, tenían la plata. Ese problema de inasistencia alimentaria puede tardar 2 años en el Estado de Derecho. Entonces, en muchos casos, la gente prefiere los servicios de justicia a los ilegales. Entonces, esa primera respuesta, lo que yo te digo es que teníamos una deficiencia. Lo segundo es que el Estado planteó una jurisdicción rural inicialmente, cosa que al final Rafael Pardo fue muy sensato y dijo, mientras creamos los jueces, hacemos el concurso, demandan 3 veces el concurso y tenemos el primer caso de investigación, pasa 5 años y no hemos hecho nada.
Entonces se plantearon soluciones parciales como reconocer las juntas de acción comunal, garantizarle mayor democratización, que no fueran tan machistas, porque el problema es que esas juntas de acción comunal administran justicia menos la violencia intrafamiliar, porque los directores generalmente son todos hombres, eso tiene sus problemas, hay señores que llevan 30 años siendo presidentes de juntas de acción comunal, pero había necesidad. Y el gobierno del presidente Iván Duque, pues literalmente dijo, no, eso no va con nosotros. Y entonces lo otro que sucedió fue que comenzaron a capacitar muchos de estos campesinos, consejos comunitarios de comunidades negras, como conciliadores en equidad. Entonces esa es como la otra respuesta. Entonces el Estado no logró armar una oferta institucional, unas brigadas móviles, que llevaban unas brigadas móviles, a veces van, a veces no van, digamos, entonces ahí generó una situación. Y lo tercero es que en algunas, el tercer comentario a su pregunta es que obviamente pues pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, o llegaron ilegales, como en el caso del ELN, o en el caso de los caparrapos, o en el caso del Clan del Golfo, o las propias comunidades asumieron la autorregulación con todos los problemas y beneficios que eso puede traer. Entonces, en muchos casos, aquí está Iván, que conoce el Catatumbo, entonces se han creado guardias campesinas, que el Estado ve eso con unos temas de desconfianza brutales, dice, uy, no, eso no, pero bueno, los campesinos dicen, bueno, pues que no tenemos otra alternativa. En el Caquetá muchas juntas de acción comunal han asumido un papel de regularlo todo, incluso la movilidad de los ciudadanos, ahí raya otra vez, eso raya. Entonces eso es lo que ha pasado, básicamente ese es el primer diagnóstico. Aló. Correcto. Sí, me decía que ese era mi primer diagnóstico. Correcto, Ariel. Muchísimas gracias por esa ilustración. Efectivamente, entonces, en ese planteamiento que nos comparte, hay una visión de un tipo de realidad establecida o definida fundamentalmente por la incapacidad del Estado de garantizar acceso a la justicia, la presencia, en cambio, de unos actores armados que no solamente desarrollan una dominación territorial en función únicamente del quehacer bélico, sino que fundamentalmente cumplen una función de administración de justicia, pero que además produce continuidades entre la población civil y los actores de la administración territorial, porque la gente prefiere que los conflictos sean conocidos por estos actores, encuentra una promesa de celeridad, eficacia, y de alguna manera esto define un estado de cosas institucional que por supuesto se va a intrincar con las relaciones propias del conflicto armado y las respuestas que plantea el Estado en las cuales ocurren digamos, como dos elementos. La tradicional incapacidad del Estado de llenar los vacíos institucionales en estos territorios versus la posibilidad de que ingresen otros actores armados a desarrollar esta función de acceso a de administración de justicia o la posibilidad de que las comunidades se organicen. Entonces yo quisiera pedirle a Iván que nos contara un poco desde la trayectoria de su presencia, de su trabajo de campo en el Catatumbo y desde luego en otras regiones del país, que habláramos un poco de cuáles son esos desafíos entonces ante este escenario que nos plantea Ariel, cuáles son los desafíos para que hablemos de acceso a la justicia como una condición en la construcción de paz. ¿Cuáles son esas apuestas o esos elementos que se nos vienen encima cuando pensamos en el acceso a la justicia en estos territorios como condición para la construcción de paz? Iván, por favor. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. Pues también como partiendo de esta aproximación inicial que ya ha hecho Ariel, hablar del acceso a la justicia local desde el Catatumbo pues no es muy diferente a lo que él ha mencionado. Sin embargo, pues también quisiera complementar, y es que no en todos los lugares donde hay prácticas comunitarias de justicia necesariamente han surgido como parte de, digamos, de una instrucción inicial de los grupos armados, sino que en algunos casos han surgido como resistencia a ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que sean libres de estigmatización por parte del Estado. Estas prácticas de justicia local pueden originarse, como el caso de algunos que mencionaba Ariel, como en Caquetá,
en donde inicialmente los grupos armados como las FARC o el ELN, procesos de formular manuales de convivencia, de instalar comités de convivencia ligados a las fuentes de acción comunal, pero muy permeados por la influencia de estos grupos. Pero también hay otras prácticas de justicia local que al verse presionados por ello lo que hacen es un poco como constituir sus propias prácticas y a partir de ello comenzar unos procesos propios de resistencia. Y a medida que estas prácticas locales de justicia se hacen más, digamos, legítimas interiormente, pues eso también hace que paulatinamente los grupos armados se repliegan en su ejercicio de control social y también de alguna manera le dicen a las comunidades, la primera instancia de justicia es la Junta de Acción Comunal y en caso que esta no resuelva, pues ahí ya entra a operar el ejercicio de control social de los grupos armados. Quería pues también de pronto hablar un poco en torno al rol que nosotros hemos hecho desde Pastoral Social, que desde el ejercicio que hacemos en los proyectos, pero también la presencia de la Iglesia Católica en estos territorios, ¿por qué hablamos de justicia y por qué nos interesa tanto hablar de transformación de conflictos? Pues en primer lugar partimos de una reflexión sobre cuáles eran esas prácticas de transformación de conflictos que eran legítimas y que eran exitosas, y eso también poniéndolo en contraposición con aquello que está reglamentado por el Estado, por el Ministerio de Justicia como mecanismos alternativos y por qué esos mecanismos en muchos casos no son funcionales. Ya Ariel mencionó pues que en algún momento el Estado llegó con todo su despliegue a intentar formar personas que ya ejercían procesos de conciliación o de mediación desde prácticas empíricas, pero formarlos y certificarlos como conciliadores en equidad no garantiza que personas mejoren sus procesos. De hecho, en muchos casos es mejor no intervenir porque ya ellos lo están haciendo muy bien y lo que hacemos es más bien perfeccionar sus prácticas sin que esto conlleve a formarlos y certificarlos como conciliadores o a que se tengan que estandarizar sus prácticas porque eso también les quitaría alguna legitimidad. Durante los últimos años, cuando comenzó el proceso de formulación de los PEDET, nos dimos cuenta pues, que dentro del Pilar 8 había un gran escenario de oportunidad en el cual nosotros como Pastoral Social pues, vimos una oportunidad de poder resaltar el enfoque reparador y reconciliador que tiene el acuerdo de paz. Y sin embargo también vemos que es una oportunidad que puede perderse si, digamos, si no se recupera ese énfasis particular. En algunos momentos decíamos que el PED era como la lista de mercado en donde pues llegaban las comunidades a decir necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto. Pero cuando uno llega con la lista de mercado al supermercado y se da cuenta que no le alcanza la plata, pues uno dice, pues primero compro la comida y luego compro lo que no necesito tan urgente. Con esta lista de mercado que es el PED, casi que se puede decir que el Estado mismo dijo, lo menos urgente es el Pilar 8 porque es lo más intangible. Y priorizaron otros temas que tienen que ver con infraestructura, con la educación rural, con el tema productivo, y todavía no hay una idea precisa sobre cómo implementar este Pilar 8. Y en ese sentido también vemos que hay un riesgo muy alto en donde esta oportunidad de fortalecer las prácticas de acceso a la justicia desde el acuerdo de paz se pueden perder. También quisiera decir que nosotros desde Pastoral Social entendemos la justicia comunitaria como una categoría de análisis. Nuestra idea no es llegar a las comunidades y decir vamos a formarlos como en justicia comunitaria. Es un poco violar, digamos, las dinámicas propias, poniéndolos unos lenguajes que pueden ser demasiado fuertes para ellos, sino más bien de cómo nosotros entendemos, nos aproximamos a esas prácticas y las ponemos en diálogo con aquello que está reglamentado por el Estado. Y en ese sentido, hablar de justicia comunitaria es más bien entender lo que ya existe en los territorios y hacer que ellas sean cada vez más reconocidas por las instituciones que están, ya sea pues los jueces, ya sean los inspectores o las mismas administraciones municipales, que son las que hacen operativo los sistemas locales de justicia. Entonces, en cuanto ya a la pregunta de los desafíos, yo veo que un primer desafío tiene que ver en cómo reconocer y darle una mayor legitimidad institucional a las prácticas que ya existen en las comunidades. Un ejercicio que ha intentado hacer el ministerio, lo cual no me parece mal, es pues obviamente ajustarlos a aquello que está reglamentado, ya sea, por ejemplo, formar a las personas que ya ejercen un rol de mediación como conciliadores en equidad, tratar de formalizar los sistemas locales de justicia
o construir digamos, lo que sería la articulación entre la justicia étnica y la justicia formal. Sin embargo, pues esto tiene un reto impresionante en el que, en primer lugar, no hay sostenibilidad. Formar conciliadores en zonas rurales es muy complicado porque eso implica renovación permanente y, en segundo lugar, la forma como se implementan el marco de implementación de conciliación en equidad. Efectivamente, se estén formando conciliadores en las zonas rurales, que es donde más se necesita. Entonces ya hay un reto, un desafío en cuanto a la sostenibilidad de las prácticas de justicia comunitaria. Segundo, y eso también conlleva un tema de alcance, y es, voy a poner el caso de Catatumbo. El año pasado el Ministerio de Justicia priorizó 4 municipios del norte de Santander y 2 de Putumayo para implementar el marco de implementación de conciliación y equidad, los cuales pues nosotros acompañamos fuertemente 3 de ellos, que son Tibú, Sardinata y El Tarra. La primera pregunta es, de esos aproximadamente 60 conciliadores, ¿cuántos de ellos hacen parte de las veredas o zonas rurales? Pues son muy pocos. La mayoría de los conciliadores formados son de las zonas urbanas de los municipios, que es donde está toda la oferta de acceso a la justicia. En segundo lugar es, ¿cómo garantizamos que estos conciliadores se sostengan en el tiempo? Es muy difícil que esos 20, 25 conciliadores que se formaron municipalmente, pues que esos se sostengan más de 2 o 3 años. Entonces, ¿cómo asegurar que a los 3 años, cuando parte de esos conciliadores se han retirado sus procesos de liderazgo, tengamos nuevamente otros conciliadores? Pues es muy difícil, porque según los tiempos que tiene el ministerio, cada 20 o 25 años tendríamos nuevos conciliadores en esos mismos municipios donde ya se implementó la estrategia. Pero también hay otro reto, y es que el hecho de que tengamos un acuerdo de paz firmado no implica que el conflicto armado ya está resuelto, sino que en una zona, en una región como el Catatumbo, tenemos una presencia de actores que intentaron copar esos espacios que dejaron las FARC cuando se desmovilizaron, y en ese sentido generaron estrategias de control social mucho más fuertes para imponer su lógica, y en ese sentido pues que también imponer sus propias prácticas de justicia arbitraria. Y en ese sentido, pues que también se convierte en un desafío en cómo formar nuevas personas, nuevos conciliadores, cómo fortalecer las prácticas de justicia local cuando hay otros grupos armados que siguen presentes en el territorio y ejercen un control demasiado fuerte. Muy bien, Iván, muchísimas gracias por esa intervención. Entonces, sencillamente para recoger parte de lo que nos ha compartido Iván, entonces tendríamos que mencionar que de acuerdo con ese contexto que nos dibujaba Ariel al principio en su intervención, Iván señala y puntualiza elementos importantes que tienen que ver con que en los territorios preexistían en muy buena parte prácticas de justicia comunitaria que incluso muchas veces fueron de resistencia frente a la acción misma y la dominación territorial que ejercía el grupo armado. Y a partir de ese trabajo de los actores comunitarios, se van haciendo poco a poco legítimas y reconocidas por las poblaciones. Y señala entonces elementos importantes que se dan a propósito del contexto de la implementación de los acuerdos que tienen que ver con la formulación de los PEDET, de alguna manera el cuestionamiento que se le hace al Estado por no priorizar los temas asociados con lo institucional, con la gestión de conflictos, con la administración de justicia, porque, digamos, allí se pierde un poco la posibilidad de aprovechar la coyuntura precisamente para garantizar derechos y para garantizar gestión integral de conflictos. Pero va entonces a señalar 3 elementos que me parecen importantísimos. Lo primero es tomar en cuenta que estas prácticas de justicia restaurativa, de justicia comunitaria, no son prácticas que se implementen o se impulsen desde una energía externa hacia el territorio, sino que desde la perspectiva en la que ellos lo han trabajado, lo ven más como un fenómeno que ya ocurre en los territorios y que es necesario entender y fortalecer a partir de sus propias capacidades. Lo segundo es que en todo caso la intervención del Estado debiera garantizar mejorar los procesos de sostenibilidad para que en la burocratización de los procesos no se vaya perdiendo el potencial transformador y de aporte a la construcción de paz. Y desde luego la necesidad de pensar la presencia rural
de la justicia comunitaria, porque la que impulsan desde el Ministerio de Justicia parece quedarse solamente en los cascos urbanos, que finalmente es donde existe la magra oferta de justicia formal, pero finalmente es la que está allí. Entonces, en donde están los vacíos sería fundamentalmente en la ruralidad. Entonces, yo quisiera volver con Ariel y entonces entender un poco estas relaciones que hemos venido planteando a lo largo de esta conversación. ¿Qué es lo que se ha pensado en términos del diseño de políticas públicas que ha diseñado el Estado, que ha venido impulsando para enfrentar desafíos como estos, que tienen que ver con el acceso a la justicia en esas zonas? Y también desde lo que se ha planteado como políticas públicas, pues cómo lo evaluaría, acertadas, tienen un buen alcance, se quedan cortas, descontextualizadas, ¿cómo las observa Ariel Ávila desde su propio análisis? A ver, mire, yo diría que el Estado ha intentado hacer cuatro grandes cosas. Lo primero que ha intentado hacer el Estado con la ayuda de la cooperación principalmente norteamericana, de USAID y parcialmente de la Unión Europea, es una cosa que se llaman los comités locales de justicia, que en lo fundamental es una articulación de jueces, inspectores de policía, policías, algunas comunidades, para intentar racionalizar la oferta e intentarla llevar a zonas rurales, porque la mayoría están en cabeceras urbanas, como las casas de justicia, los jueces de paz, todo eso está en zonas urbanas y es difícil a la zona rural, pero ahí hay un esfuerzo interesante. Ese modelo de comités locales de justicia es muy buen modelo, pero está en 54 municipios. Entonces es muy poco. Lo segundo que se intentó durante el ministerio de Jorge Londoño es básicamente las brigadas móviles de justicia. Esas brigadas móviles de justicia, en lo fundamental, lo que significa es que el niño comenzó a llorar. Las brigadas móviles de justicia lo que significan, lo fundamental es que durante un fin de semana o un día al mes organizan un juez, una serie de oferta institucional y van de vereda en vereda o de corregimiento en corregimiento, ofertando y arreglando los problemas. En el caso de los consejos comunitarios negros, entonces van con las diferentes autoridades y dicen tal fin de semana le corresponde a tales veredas en tal zona y ese día llegan allá y resuelven todos los problemas. Eso ha tenido una funcionalidad interesante, pero muy limitada. El esfuerzo dura lo que si el juez y el alcalde tiene ánimo le mete y si no, eso no dura nada. Lo tercero que ha intentado el Estado es una formación masiva, eso lo decía Iván, no lo repito más, una formación masiva de conciliadores en equidad. En eso no, digamos, se gradúa mucha gente, pero hasta ahora se están haciendo las bases de datos incipientes, en algo se ha avanzado. Pero eso es lo otro, digamos, formación. Digamos, si uno ve el informe que presentó la Alta Consejería para la Estabilización hace dos días, 3 días, fue el viernes creo, en todo lado habían diplomados de formadores para formar gente en conciliadores en equidad. Y lo cuarto que se ha intentado, que este gobierno no lo quiso seguir intentando, que para mí era una de las mejores opciones, es haber intentado crear una policía rural y básicamente unos inspectores de policía formados en justicia y una policía rural. Ustedes saben que en Colombia hay una cosa que llaman la DICAR, la Dirección de Policía Rural y Carabineros, que está para arrancar coca y que parece policía normal, pero la idea era crear una policía comunitaria que no tuviera armas largas ni nada y que estuviera ayudando allá junto con la oferta de justicia. Eso tampoco, pues el gobierno inmediatamente saltó y dijo que eso no se podía hacer, el gobierno de Iván Duque. Pero esas son como las 4 iniciativas. Yo solo digo que el tema de los comités locales de justicia es muy bueno, pero desafortunadamente
es muy limitado. Y lo otro es que en todas estas zonas la oferta de justicia tiene que ir acompañada por una oferta de seguridad, si no, pues eso sí es que es muy difícil. Muy bien. Además me gusta mucho porque plantea de manera muy concisa como las cuatro líneas, los cuatro pilares de iniciativas que se han venido dando. Yo sencillamente entonces para puntualizar, comités locales de justicia, brigadas móviles de justicia, formación de conciliadores en equidad y policía rural con un talante mucho más comunitario. Con una capacitación específica para la gestión de conflictos y la administración de justicia. Tendríamos que decir entonces que de acuerdo con un estado de cosas que presenta unos vectores regulatorios definidos por la presencia de los actores armados, frente a la presencia de unas prácticas de justicia comunitaria y unos actores que administran justicia con base en los parámetros de la comunidad, el Estado de todas formas apuesta por producir de alguna manera una respuesta basada en su propia provisión de oferta, digamos, el tema de articular a los operadores o el tema de hacer brigadas como una visión a través de la cual la justicia va al territorio, ¿cierto? Sin embargo, también valdría la pena entonces entender un poco desde la perspectiva de lo que los territorios pueden aportar como condición para la construcción de paz basada en su propio contexto, que han sido los sistemas locales de justicia. Y en este orden de ideas, a mí me gustaría entonces darle el uso de la palabra al profesor Ardila para que nos cuente un poco sobre esta iniciativa, que es una iniciativa que surge de abajo arriba y que también, por supuesto, tiene interlocutores en el campo estatal. Y digamos un poco que nos ayude también a entender cómo desde los sistemas locales de justicia se configuran políticas públicas para dar respuesta efectiva a los territorios. Entonces, profesor Edgar, le entrego el uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, ofrecer una disculpa por el problema de comunicación que tuve al comienzo. Me hubiera gustado darle la bienvenida a nuestros invitados y pues eso no fue posible porque tuve un problema de comunicación. Y también me hubiera gustado participar en la parte analítica que ya se hizo, pero bueno, tengo ahorita la oportunidad de intervenir en la parte propositiva, no sin antes reconocer y agradecer que tengamos la presencia de Iván y de Ariel aquí porque significan muchísimo para nosotros como actores de los procesos locales de justicia y como grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia. Simplemente quisiera referirme a esto de lo que se está hablando ahora, de lo cual habló primero Iván y luego Ariel. Yo quisiera decir esto, digamos, son dinámicas completamente distintas. Yo sí creo que el problema, los comités locales de coordinación de justicia, que es como lo llamó USAID, yo tuve la oportunidad de participar en algún momento en una discusión, inclusive intenté plantear unos cambios que eran indispensables en lo que estaba haciendo USAID y lo que estaba proponiéndose con el Ministerio de Justicia desde allá, pues realmente era una cosa que no tenía mayor sostenibilidad. Pues realmente todo dependía de la presencia de USAID y de la capacidad de movilización de USAID. De modo que en los 53 municipios que lograron activar el sistema de justicia, pues tuvieron el problema de que muy pronto se desactivaron una vez que USAID dejó de ir y ya hace 2 años que no va. Y en este momento podríamos decir que de esos 53 municipios pues no ha habido mucho. Pero hay un problema mucho más esencial y es que hay dos entidades locales que administran justicia, que son la inspección y la comisaría, y las otras son entidades nacionales. Entonces, aquí hay un problema grandísimo. No hay mucho que coordinar, porque las directrices que reciben las entidades nacionales son nacionales. Y
los problemas locales pues difícilmente se emparentan con eso. Pero hay otro problema que Ariel debe tener seguramente muy presente, es que la mayor parte de las responsabilidades que esperan las comunidades que sean atendidas por la justicia, pues no son de competencia de los jueces municipales, que son los que están en estos lugares. De tal manera que los alcances que tiene un comité local de coordinación de justicia pues es muy bajo. Del otro lado, la experiencia, como ya también lo planteó Ariel, la experiencia de las brigadas móviles es, yo lo llamo justicia golondrina, pues sencillamente van a ir a un territorio a decirle a la gente, mire, ¿saben qué? Esto debieran ustedes tener, pero no lo van a tener nunca, porque nunca volverán. Lo cierto es que al mismo lugar de un territorio difícilmente se vuelve una vez, no tiene sostenibilidad en el tiempo, no es estable, no tiene capacidad de dar respuestas a mayor parte de los problemas. En realidad esos espacios se utilizan para cosas muy distintas de la propia justicia. Por supuesto, acceso al derecho porque las personas, la registraduría del Estado Civil hace alguna labor y hay alguna labor también de parte de la unidad de víctimas, pero no mucho más que eso. Realmente los trámites se quedan sin hacer. Las brigadas tienen un problema estructural que lamentablemente llevamos 20 años con las brigadas y no se ha hecho mucho con eso. Yo pienso que lo que hubo en la gestión de Yesir Reyes fue un cambio muy importante hacia los sistemas locales de justicia. No es esa idea del Comité Local de Coordinación que se reúne cada cierto tiempo, cada vez que los de USAID los convocan, sino que es un escenario en el cual se construyen redes de interacción entre la comunidad y las entidades del Estado para que efectivamente la comunidad tenga una participación y sea escuchada en los espacios institucionales y pueda ofrecerse respuestas articuladas con la comunidad. Y eso posibilita que efectivamente las respuestas se vengan. Y eso, en el caso de la experiencia que tuvo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nosotros desde la Escuela de Justicia Comunitaria, se ha traducido en la existencia de terminales rurales, que son espacios en los cuales la propia comunidad a través de sus líderes se articula con los procesos de justicia. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos allí? Pues sencillamente que hay una experiencia, hay un acumulado histórico que surge dentro del conflicto armado, sin duda. Dentro del propio conflicto armado se ha generado, se ha producido esa dinámica de respuesta a las necesidades comunitarias y que ha tenido mayores o menores niveles de autonomía, como lo estaba diciendo Iván, en algunos casos ha sido de resistencia y en otros casos seguramente más que de resistencia, posiblemente ha sido de sometimiento. Los actores armados en todo caso han intentado someter a los actores comunitarios, han intentado que estos sujetos tengan algún nivel de dependencia y por supuesto con la fuerza de las armas hay algún impacto. Lo que busca el sistema local de justicia es reemplazar esa relación con lo externo que tiene la propia comunidad sin desconocer, sin desmontar la capacidad de respuesta. De tal manera que la comunicación que hay con el inspector de policía, con el comisario de familia, incluso con el juez y el fiscal, debe ser completamente distinta y complementaria, entendiendo que ahí en la comunidad hay una capacidad de respuesta y esa capacidad de respuesta es insustituible por la capacidad de gestión que tiene el aparato estatal. Yo a las 7 de la noche tengo un compromiso médico, a esa hora me tengo que retirar, pero quiero decirles que estoy muy contento de que tengamos este espacio, estoy muy agradecido con usted, con Arturo, pues por supuesto por la coordinación de este espacio, pero Ariel e Iván, quiero que sepan que estamos muy contentos de que ustedes estén aquí y esta interlocución que estamos abriendo hoy debe continuar. Es muy importante este diálogo para nosotros con ustedes y con lo que ustedes representan. Profesor, muchas gracias. Solamente puntualizar algo que usted mencionó hace un rato, pues empezando su intervención. Dijo usted que habíamos pasado de una parte analítica a otra propositiva, pero realmente toda la sesión busca ser
en ese momento analítica, digamos, porque las 6 sesiones que vienen durante los próximos días van a ser justamente un análisis de experiencias situadas y de trayectorias en territorios. Entonces yo quisiera que pudiéramos conversar un poco sobre 3 elementos antes de que usted se vaya y antes de que se nos escape esta posibilidad, porque las 3 personas que están participando de este espacio tienen una experiencia que me parece muy relevante. Primero que todo, Ariel hace su tesis de la maestría en sociología precisamente analizando las relaciones del conflicto armado en Colombia, y una de las cosas que a mí me pareció más interesante es que él dice, mire, aquí cuestionemos esta idea de las retaguardias nacionales, cuestionemos esa idea porque uno no puede encontrar fácilmente ni que el Chocó sea la retaguardia de Arauca, ni que en La Guajira estén las retaguardias del Amazonas o de la región del Guaviare o del Meta. Y eso entonces hace que de alguna manera se cuestione una idea tradicional en los estudios del conflicto armado, que lo que plantean es que se ejerce un rol de administración de justicia solamente donde se tiene un control incuestionable por las relaciones de circulación, etcétera, etcétera. Y eso pues de alguna manera en la investigación también que la he hecho y en el libro que publicaron precisamente con el exministro Londoño, el exministro de Justicia, pues da cuenta, digamos, de algunos análisis en zonas de conflicto armado donde la confrontación realmente solamente se modificó en la presencia de un actor. Pero de otra parte, Iván tiene una experiencia muy nutritiva en el Catatumbo, donde también efectivamente existen una serie de relaciones entre los actores armados, las organizaciones sociales y comunitarias, la presencia dual del Estado, porque es una presencia que plantea desarrollar una hegemonía regulatoria, pero también es una presencia que está basada en vectores militares y de control también territorial, y allí las organizaciones sociales han tenido un papel fundamental para precisamente responder un poco a ese reto que plantea el profesor Ardila, y es, nosotros desde lo comunitario también somos constructores del acceso a la justicia, nosotros administramos justicia y tenemos la capacidad de regular pacíficamente. Ahora, vuelvo con el comentario con el que cerró Ariel su anterior intervención. Él dice, es importante entender el acceso a la justicia, pero en condiciones de seguridad. Y creo que lo que observamos un poco en el Catatumbo y en otras regiones del país, seguramente Tumaco, etcétera, pues es que justicia y seguridad no siempre están yendo de la mano. Y lo tercero es que el profesor Ardila también nos cuente un poco cómo ha analizado los vectores regulatorios en zonas en las que precisamente hay tantos polos de producción de reglas, de gestión de conflictos, cómo se da esta situación, digamos que uno diría, así como a primera vista, pareciera expresar cierto tipo de caos institucional, pero más que caos expresa una forma específica de orden y de relaciones. Esos 3 elementos responden a que ustedes tienen una experiencia interesantísima en cada uno, pues en su rol, en lo que se desempeña. Y a mí me gustaría que pudiéramos hablar entonces de cómo han analizado efectivamente que se dan esas configuraciones institucionales en el contexto del conflicto armado y en el contexto de la retracción de uno de los actores armados del rol de administración de justicia. Entonces, si quieren, les propongo que empecemos por Ariel, luego seguimos por Iván y cerramos con el profesor Ardila. Lo que pasa es que yo me tengo que ir. Entonces, si quieres, digo algo ahora. Bueno, entonces, Dos listo, está minutos. bien. Dos minutos. Mire, me da vergüenza, pero es que hay un orden y yo quisiera respetarlo, pero es que tengo una cita médica a las 7 y pues por internet pues he tenido que atenderla. Mire, quisiera señalar esto. Digamos, dentro de las zonas de conflicto armado hay distintos actores y cada uno de los actores, además de buscar sus propios intereses, también en alguna medida y dependiendo diferentes formas de relacionamiento con la comunidad, tiene un interés por el orden, distintas formas de orden. Esas formas de orden, en algunos casos, han tenido algún nivel de articulación con los procesos comunitarios, en algunos casos. Pero en, en todo caso, la comunidad tiene que darse respuestas a sus problemas, a sus conflictos. Por ejemplo, estos conflictos
relacionados con el vecindario, los conflictos relacionados con la parte económica, con la parte laboral, todos estos asuntos. Cuando ha habido esa forma de coordinación con los actores armados, como lo estaba señalando Iván, el actor armado se convierte como en una especie de segunda instancia, como un respaldo de fuerza a las decisiones comunitarias, y hay una remisión hacia lo comunitario. Pero el problema que se nos ha presentado en las zonas donde estuvo presente las FARC es que se produjo una dinámica de caos en el momento posterior a la salida del actor armado de allí, del control territorial de este actor armado. Y esa dinámica de caos ha traído consecuencias sumamente lesivas. Por ejemplo, hay zonas del país que lo hemos podido verificar de manera directa, en donde las disidencias han llegado a desautorizar lo que las propias FARC habían antes respaldado. Y en estas zonas, por ejemplo, hay competencia de las disidencias con otros actores armados, algunos de ellos vinculados directamente con el narcotráfico, que cada una quiere imponer su propio orden, y esa idea de imponer su propio orden implica una forma de interacción con las dinámicas comunitarias, con las autoridades comunitarias, con las organizaciones existentes en la zona, que tiene unas consecuencias sumamente negativas. Y aquí hay que decir que el Estado ha llegado de manera absurdamente concentrada en el uso de la fuerza, de la violencia, y está desconociendo que en las comunidades hay posibilidades de producir un orden distinto si la relación que establece el Estado no es solamente una relación desde el actor armado, sino que sea posible pensar en una relación desde estos sujetos comunitarios que están tratando por todos los medios de producir convivencia y garantizarse una seguridad desde sus propias posibilidades, pero también en relación con las entidades del Estado. Las comunidades quieren que el Estado esté allí y el Estado debiera llegar. Profe, muchas gracias por su reflexión. Entonces, le doy el uso de la palabra a Ariel también para que se exprese en este sentido. Mire, yo le respondo su pregunta de dos formas. La primera es que lo que pasa generalmente, tanto en la academia como sobre todo en las instituciones del Estado y en general en la población, es que hay muchos prejuicios sobre lo que significa la organización social en territorio, sobre lo que significa las diferentes caras de las estructuras armadas ilegales, y sobre lo que significa desenvolverse como persona, como sociedad, como colectivo también en esos territorios. Entonces, generalmente todo el mundo conoce la cara más criminal de un grupo armado, de lo que eran las FARC, que hacen emboscadas, que siembran minas, pero esta otra cara de administrar justicia, etcétera, eso cuando uno cuenta, a mí me sorprendió. Yo escribí un libro sobre eso y fue un libro muy vendido, y yo pues dije, no, pues esto no se va a vender nada, y pues no, se vendió mucho y me citaban en todo lado, porque parecía como algo exótico que un grupo armado administrara justicia. Entonces yo creo que en esto hay mucho prejuicio sobre las comunidades, y ese prejuicio sobre todo son en instituciones como las fuerzas militares, la propia policía. Ahora muchos de gente de este gobierno pues que cree que los campesinos de esa zona siguen siendo guerrilleros, que las juntas de acción comunal tal. Entonces yo lo primero es que sobre esto se crearon muchos prejuicios, y cuando se crean prejuicios pues es muy difícil avanzar en soluciones más o menos armónicas con el territorio. Mire, yo le digo una cosa sobre el tema de juntas de acción comunal. Esas juntas de acción comunal deberían ser, obviamente, el motor de la justicia en territorio. Ahora, esas juntas de acción comunal son machistas, son autoritarias. Para eso, entonces, uno pone un inspector o una inspectora de policía que sea la que a su vez controle esas juntas de acción comunal.
y así sucesivamente hasta darle un papel al personero, es decir, con la propia institucionalidad que hay, haciendo unos pequeños ajustes, se puede trabajar mientras se llega a una jurisdicción rural. Pero en esto, digamos, obviamente hay muchos prejuicios. Y lo otro, la otra parte de la respuesta es que, mire, cuando yo hice toda esa investigación, que fue mi tesis, los 2 libros que he sacado, etcétera, el gran problema que nosotros tenemos es que la configuración de la administración de justicia en los territorios es muy disímil entre unos y otros. Una cosa es el Cauca, con una organización social fuerte. Otra cosa es el Guaviare, donde la organización social la hicieron los grupos armados ilegales, particularmente las FARC. Y otra cosa son las juntas de acción comunal en el Magdalena, que son un antro de corrupción todas ellas, y un sistema de explotación para compra y venta de votos. Entonces, el gran problema que hay con esto, porque es que, claro, uno ve una junta de acción comunal del Putumayo y uno dice, bueno, aquí hay esperanza. Pero eche usted a Santander a ver cómo ve eso, pues eso de la cual más de corrupto vendiendo votos y recibiendo tejas a cambio de votos. Es decir, eso también tiene un problema muy difícil. Entonces, el problema con esto es que no hay una única solución. Es decir, yo no puedo decir la receta de la Junta de Acción Comunal. La receta de la Junta de Acción Comunal me sirve para 250 municipios, no más. Ahí es, en eso es que me sirve. Ahí para arriba que entre el diablo y escoja. Entonces yo lo que siento es que el otro problema que hay, y con eso que hablábamos, usted preguntaba sobre las teorías de frontera, yo por eso soy tan enemigo, no me gustan esas teorías de frontera, de las disputas, eso que decía Cálibas, de que territorios hegemónicos, territorios en disputa, territorios tal, porque eso no es Colombia, eso aplica para una guerra civil, pero en Colombia, con un conflicto como el que tuvimos, un conflicto irregular de baja intensidad, esa vaina no aplica. Y eso muestra que cada territorio tiene su realidad. Entonces, yo también, y con esto lo quería aclararlo, el tema de juntas de acción comunal, lo que yo venía planteando, esto funciona en algunos territorios, en otros sería la peor decisión que se pueda tomar. Y ese es el gran problema que hay, que no tenemos una receta, no tenemos plata, no tenemos iniciativas gubernamentales y tenemos muchos prejuicios. Conclusión, como decía mi abuela, eso se juntó el hambre con la gana de comer. No te escuchamos. Ah, ya, perdón, qué pena. Estaba señalando que ese planteamiento de, de las de los planteamientos, de las configuraciones y las realidades que tiene el conflicto armado en Colombia, nos permiten entender precisamente cómo lo que hay, más que unas zonas liberadas, unas zonas completamente en control y otras en disputa, pues lo que tenemos son interacciones e interrelaciones. Incluso, por ejemplo, en Jueces sin Estado, Mauricio García Villegas habla precisamente de cómo se dan esas continuidades a nivel de la administración de justicia, por ejemplo, entre actores armados y jueces formales, ¿no? Digamos, y cómo cuando llegan los paramilitares a un territorio se deja de conocer y se deja de decidir sobre ciertos temas, porque pues, precisamente hay esas mixturas y esas relaciones entre los actores. Entonces, Iván, por favor, a nosotros nos alimentaría mucho que tú nos compartieras un poco la visión que has venido pues, construyendo sobre el contexto específico del Catatumbo, y me gustaría quizá que pues también te voy a pedir que hagas un énfasis en lo que se ha hecho, por ejemplo, en Pacheli, en algunas de las regiones, de las subregiones pues que existen allí en el Catatumbo, donde han implementado estrategias precisamente para configurar justicia desde las comunidades, considerando, por supuesto, todas las condiciones del territorio y del contexto. Uy, bueno, yo quisiera recapitular un poco antes de responder la pregunta con uno de los últimos comentarios que hizo Edgar, y es sobre la presencia del Estado en estos territorios. Siempre hemos dicho es que uno de los grandes vacíos es que el Estado no está presente, o cuando llega, pues llega primero con la fuerza militar, entonces
la gente percibe que el Estado es un Estado militar que entra con fuerza antes de entrar con todo, digamos, el ejercicio o la garantía de los derechos para la población civil. Pero la pregunta entonces también es qué hacer mientras llega el Estado, porque el Estado no va a llegar rápido. Con el PED y con la implementación del acuerdo de paz, pues entonces iba a llegar todo un despliegue de las instituciones del Estado para garantizar el acceso en todos los derechos. Se hizo un gran ejercicio de participación para que las personas incluyeran todas sus propuestas, incluso pues poder replicar experiencias creativas que ya estaban dando resultado, pero la implementación del PED pues cada vez se está volviendo más burocrática y se está volviendo más bien como un checklist desde una mirada centralista del Estado, donde no hay una comprensión de que efectivamente esas iniciativas que ya se están implementando o que ya están en proceso de ejecución, pues que están respondiendo a unas necesidades puntuales. Y voy a poner el ejemplo de lo que pasó con Conciliación en Equidad. El año pasado, cuando inició la licitación para Conciliación en Equidad, la ART no sabía. Entonces, nosotros como Pastoral Social, ¿qué hicimos? Pues fue poner en diálogo el Ministerio de Justicia con Renovación del Territorio, un poco como para que la implementación de esta, de esta licitación pues estuviera mucho más adecuada para el contexto rural. Lo que sucedió fue que simplemente la ART dijo, ya se cumplió el checklist de que se implementó la conciliación en equidad en 4 municipios, ya solamente quedan 4 municipios de la subregión Catatumbo. Entonces esto lo que nos da es más una sensación de frustración frente a cómo el Estado cree que ya está cumpliendo las expectativas de las comunidades frente a las iniciativas PED. Y uno de los últimos comentarios que dijo Ariel, y es que efectivamente no hay una receta que nos permita replicar en todos los territorios. Lo que funciona en Catatumbo no es lo mismo que funciona en el Meta, en el Guaviare o en el Patía, sino que cada experiencia debe estar muy aplicada en los territorios y sobre todo partir de las experiencias ciudadanas y cotidianas que ya han sido legítimas y que han sido exitosas. Y en ese sentido, pues que cuando se habla de justicia comunitaria, como digo, nosotros desde Pastoral Social la entendemos más como una categoría de análisis que más como una receta que ya está lista para ser implementada y replicada en todos los territorios. Ariel también hablaba un poco sobre la importancia que tienen las juntas de acción comunal para poder, digamos, operativizar las estrategias de justicia local en los territorios. Y otra sensación de frustración que nos quedó a nosotros como Pastoral fue cuando quisimos poner en diálogo Ministerio de Interior con Ministerio de Justicia. Lo que tiene que ver con la reglamentación de acción comunal, pues le corresponde al Ministerio de Interior. Pero cuando se quiere que los conciliadores comunales se formen y certifiquen como conciliadores en equidad, pues esto ya le compete al Ministerio de Justicia. Pero no hay tampoco una articulación interna entre estas dos entidades, entre estos dos ministerios de orden nacional que permita como decir, bueno, ¿cómo hacer que efectivamente los mecanismos alternativos sean operativizados a través de la acción comunal? La respuesta siempre es, desde el Ministerio de Interior, es que ellos no tienen la competencia es del ministerio, entonces el ministerio es quien los debe formar. No hay tampoco, digamos, en ese sentido, una garantía que permita decir, bueno, cómo hacer una acción conjunta, sino que cada quien se tire la pelota de un lado al otro. Entonces, lo que nosotros hemos buscado es más bien fortalecer prácticas que ya han sido funcionales y legítimas. Pues ya digamos, una de las experiencias que nosotros hemos venido trabajando más fuerte ha sido, como ya Arturo lo dijo, Pacelli. Sin embargo, pues hay otras experiencias también que han venido sin hacer mucho ruido, han venido intentando replicar un modelo de convivencia semejante, también con sus propios matices, con sus propias reflexiones sobre el contexto. Que lo que ha pasado en Pacelli es que es una comunidad de Tivo en donde durante mucho tiempo no hubo presencia o no ha habido un ejercicio de control social por parte de los grupos armados. Y también un tejido social que durante mucho tiempo les permitió hacer resistencia civil frente a esos grupos que intentaron cooptar. Y eso les permitió también desarrollar una estrategia de convivencia a partir de un manual
Eso es, digamos, uno de los ejemplos que nosotros tenemos como paradigmáticos en cuanto a manuales de convivencia que surgen primero de experiencias empíricas, espontáneas, que se van fortaleciendo a través de la comunidad, y un comité de convivencia particular que inicialmente no estaba ligado a la Junta de Acción Comunal, aunque eran los mismos, pero que, digamos, jurídicamente no hacía parte de la Junta de Acción Comunal. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue acompañar el fortalecimiento de ese manual de convivencia. Ahí, digamos, también nosotros hicimos un trabajo muy fuerte inicialmente con la misión de apoyo al proceso de la paz de la OEA, con la MAP. De hecho, pues ellos fueron quienes durante mucho tiempo hicieron ese acompañamiento más fuerte. ¿Para qué? Pues para orientar este manual de convivencia en cuanto no solamente a las normas, sino también a las sanciones que tenía la comunidad para sancionar a las infracciones. También quiero hacer desde una reflexión teórica, un poco desde lo que sería una teoría comunitarista de la justicia. Y es que uno no puede entender la justicia o el ejercicio de la justicia desde una visión liberal, universal, donde las visiones sobre lo justo y lo bueno son universales en todos los territorios, sino que desde una visión comunitarista de la justicia, cada territorio, cada comunidad y cada colectivo pues tiene unas visiones particulares acerca de lo que es bueno y lo que es justo en un territorio. Ariel decía, pues hay territorios donde el manual de convivencia regula cosas que son, pues, que a nosotros nos parecen inadmisibles, pero ¿por qué las comunidades rurales o las comunidades indígenas regulan cosas que para nosotros son que nos generan un choque, ¿no? Pues porque para ellos son situaciones que generan conflictos recurrentes. Temas como la infidelidad en la zona rural, temas como, por ejemplo, la prostitución, o incluso temas que tienen que ver con los cultivos ilícitos. Uno diría, pues esto el Estado nunca lo va a regular o lo va a regular de otra manera, porque las sanciones siempre van a ser sanciones de corte penal. Pero las comunidades donde estas son situaciones donde no va a venir la policía o el juez o el fiscal a imponer una sanción, o donde va a ser el grupo armado ilegal el que va a buscar otras formas de hacer sanciones, pues la comunidad busca estrategias para regular este tipo de situaciones que generan conflictos recurrentes. Y es ahí donde esta visión comunitarista de la justicia cobra mucho sentido, porque es también asumir que cada comunidad resuelve sus situaciones de una forma muy particular, que también debemos asumir pues precisamente que el Estado deslegitima muchas de esas prácticas porque al ver que están reglamentando situaciones que dentro de un corte estatal corresponden más a delitos, pues que obviamente el resultado es la estigmatización. Pero también desde una mirada mucho más interna que lo que sucede internamente, pues que las comunidades resuelven esto, ¿para qué? Para evitar también que sea el actor armado el que termine regulando e imponiendo las sanciones a este tipo de prácticas. Y por eso, digamos, en su momento el contexto de Pacelli generó mucho eco en otras regiones, varias comunidades aledañas como en Versalles, allí cerca, perdón, allí mismo cerca Antiguo, o en Luis Vero o en las Mercedes, que intentaron también y han venido desarrollando prácticas semejantes a su ritmo, ¿no? Inicialmente también lo que veíamos es que algunas comunidades se estrellaron y fracasaron en su momento intentando replicar el modelo porque no llegaron al resultado a través de un proceso como lo hizo Pacelli. Pacelli comenzó poco a poco con una serie de normas paulatinas y casi que después de 2 años a un manual de convivencia. En otras comunidades dijeron, ya tenemos aquí el manual, lo socializaron y eso generó muchos conflictos a nivel comunitario porque no fue un proceso paulatino, sino que llegó de un momento a otro. Y en ese sentido ha sido un proceso de volver a andar, donde las comunidades han dicho, bueno, ¿cómo reconstruir el proceso? ¿Para qué? Pues para que lleguemos digamos, a una serie de normas y acuerdos que sean reconocidos por toda la comunidad. Eso, digamos, un poco también en cuanto a los procesos. A mí me parece también importante también desde cómo la Escuela de Justicia Comunitaria reconoce la importancia de otros actores comunitarios para la regulación de los conflictos, y no solamente las juntas de acción comunal. En muchos casos las juntas de acción comunal, como también decía Ariel, son organismos politizados donde sus miembros no son actores legítimos para la regulación de la convivencia. Entonces una persona que tiene un conflicto
ya no acude ante el conciliador de la Junta de Acción Comunal o ante el presidente, sino que acude ante quién, ante el docente, el rector de la escuela, o acude ante el sacerdote o ante el pastor. ¿Por qué? Porque son personas que dentro de la comunidad tienen un reconocimiento particular como facilitadores de la convivencia. Y por eso ahí también me parece muy importante cómo la Escuela de Justicia Comunitaria también reconoce las comunidades de fe como, y las instituciones educativas como escenarios que contribuyen a la convivencia más allá del ámbito, digamos, institucional. Y también, por último, quería decir algo referente con los sistemas locales de justicia. Casos, por ejemplo, como el de Pacheli, Versalles o Las Mercedes. En teoría, en Tibú y en Sardinata, que son dos municipios del norte de Santander, el sistema local de justicia existe en el papel, fue creado a través de un acuerdo municipal y, había, digamos, unas personas que en la administración municipal estaban encargadas de hacer operativo el sistema local de justicia. Pero en muchos casos estos sistemas locales de justicia han venido quedándose quietos o poco operativos porque ante la falta de recursos para poder operativizar. Uno habla con los inspectores de policía, con los comisarios, con la misma administración municipal y dicen, el sistema local de justicia es muy importante, pero no tenemos cómo hacerlo operativo. Y yo creo que aquí también falta un poco más de creatividad. La sostenibilidad de los sistemas locales de justicia no dependen solamente de una sostenibilidad económica, de contar con recursos, sino también de una sostenibilidad, digamos, de una convicción que permita que realmente haya una interacción mucho más positiva por parte de los actores. Y en ese caso, también nosotros hablamos que hay unas prácticas cotidianas que, aunque no han sido formalizadas como sistemas locales de justicia, funcionan como tales, como es el caso, por ejemplo, de Pacheli o de Versalles, donde responden a las dos funciones principales que tiene el sistema local de justicia. ¿Cuáles son esas dos funciones? La de resolver conflictos a través de la mediación o la de remitir aquellas situaciones conflictivas que escalan, digámoslo puramente, de los métodos alternativos que pueden subir a lo penal y en ese sentido, pues que remiten situaciones. Algunos de esos casos que es, y es que voy a poner un ejemplo particular, una violación, una situación de violencia sexual. En un contexto rural donde el primer actor que ejerce justicia muchas veces es el grupo armado, pues muchas veces el resultado ¿cuál es? Es el grupo armado lo captura, realiza un juicio interno y usualmente el resultado es que lo ajustician. Es el ajusticiamiento, es la muerte violenta como castigo. ¿Qué es lo que hacen las comunidades? Muchas veces lo que hacen es, ellos ni resuelven, digamos, decir si es culpable o no, ni lo entregan al grupo armado. Lo protegen y lo llevan ante la instancia judicial a nivel municipal. De alguna forma lo que hacen es protegerlo para evitar que sea el grupo armado el que ejerza la justicia y lo entregan ante la instancia. Y ya se encarga, digamos, la fiscalía, obviamente la instancia municipal, de presentar el caso y hacer todo el procedimiento. Entonces, en ese caso lo que decimos es, hay prácticas comunitarias que sin ser formalizadas como sistemas locales de justicia, responden a la expectativa del funcionamiento, tanto de mediación de conflictos que pueden ser mediados o de remitir situaciones que no pueden ser, resueltas vía mediación o vía conciliación. Perfecto, Iván, me encanta como lo has mencionado, porque yo quisiera entonces plantear algo que para mí también es muy interesante, pero pues que trae muchos problemas, ¿no? Y es justamente esta capacidad local que existe en determinados contextos, en determinados territorios, para, como decía el profe Ardila, como lo decías tú, para resolver sus propios problemas, sus propias situaciones complejas que no tienen un compás de espera, que no admiten un espacio para que venga un funcionario del casco urbano o que venga un funcionario a resolver el tema entre dos vecinos o entre personas que están teniendo una situación y deciden acometerlo
acometer el conocimiento del caso y producir un tipo de respuesta regulatoria. Esto es lo que ocurre, yo diría que en el 99% de las zonas rurales de nuestro país, porque fundamentalmente el proceso de la consolidación del Estado-Nación olvidó, o no olvidó, debiéramos decir, configuró márgenes y zonas de frontera interna en el territorio que hizo que algunos territorios se encontraran sin una oferta de justicia, sin una oferta de derechos, sin oferta de garantía por parte del Estado. Y las comunidades de manera autogestionaria han suplido esos vacíos. Y es ahora, digamos, en un contexto como el cual, por ejemplo, con la implementación de los acuerdos de paz, el Estado empieza a buscar la manera de llegar allá a ejercer soberanía a través de la administración de justicia. Pero entonces muchos funcionarios y muchas funcionarias con las que he tenido la oportunidad de hablar se sorprenden de que en muchas zonas rurales, por ejemplo en la Macarena, por ejemplo, bueno, en el departamento del Meta, en muchos municipios, en Casanare, en Bichada, en Arauca, en el mismo Catatumbo, quienes hacían, por ejemplo, los levantamientos de cadáver muchas veces eran presidentes de Junta de Acción Comunal. Y la gente dice, no, pero ¿cómo se están metiendo en eso? O cuando se presentaba algún tipo de agresión sexual, pero ¿cómo ustedes están conociendo eso? Es que esto tiene que conocerlo un fiscal seccional. Fiscal seccional, a que llegue a un corregimiento, una vereda que está 4 o 5 horas, eso es impensable, y más si hay presencia de actores armados, no les dan la comisión para desarrollar ese viaje. Entonces, digamos, ahí hay una serie de elementos que son sumamente complejos, pero que de alguna manera expresan problemas que no admiten espera en su intervención. Y por eso un poco lo que pareciera que es un poco el balance al que estamos llegando es a que al Estado le hace falta acompañar de manera verdaderamente decidida los procesos de acceso a la justicia como construcción de paz. Porque pareciera entonces que nos encontramos ante un escenario en el que el Estado nuevamente posterga sus promesas de justicia, posterga sus promesas de una soberanía basada en la garantía de derechos y privilegia ciertas presencias territoriales basadas en elementos de orden bélico. A mí me parece que eso pues es problemático pues digamos de alguna manera uno debiera voltear la vista hacia los procesos que de manera autónoma están desarrollando las comunidades. Nos han enseñado que tienen la capacidad y que lo que necesitan es ciertas capacidades articulatorias para que el Estado en lo que le corresponde y en lo que sí puede operar, pues respalde actuaciones. Ahora bien, yo, digamos, quisiera entonces como pasar como a un segundo momento porque creo que estamos entendiendo bastante, digamos, cuáles son los escenarios dentro de los cuales tiene lugar el acceso a la justicia como una respuesta a años de deficiencias, digamos, a la imposibilidad efectiva de garantizar derechos y gestión integral de conflictos. Pero también estamos llegando a entender de alguna manera que el efecto de los grupos armados no fue única y exclusivamente el de la presencia bélica, sino también el de la incidencia en factores regulatorios. Y estamos entendiendo también que a partir de los acuerdos de paz hay una voluntad que pareciera que, como tú mismo lo señalas, muchas veces se frustra y no alcanza a estar efectivamente, digamos, como a la expectativa de las necesidades comunitarias, pero digamos que hay ciertas aperturas en algunos sectores del Estado que permiten pensar en que en algún momento se puede configurar una política pública sólida en ese sentido. Y definitivamente entender, también como tú lo señalaste desde tu primera intervención, pero también lo mencionó Ariel para ciertos contextos del país, pues las comunidades están allí haciendo una presencia que es fundamental. Entonces, desde estos elementos, yo quisiera bueno, mencionar un poco que nuestra audiencia en la transmisión de Facebook Live ha venido incrementándose y tenemos bastantes preguntas. El equipo de la escuela me ha ayudado a sintetizar algunas preguntas que yo te voy a transmitir para que, digamos, las personas que están observando desde sus casas esta transmisión, pues tengan la posibilidad de interlocutar contigo. Voy a leerte algunas de las preguntas y si quieres tú las recoges y luego haces una intervención, digamos, como que englobe, ¿no? La primera pregunta,
dice así: el hecho de que los conciliadores permanezcan más o menos 2 años en actividad, en operación, está relacionado con la seguridad en los territorios. Esa es una pregunta que está allí presente. Hay una segunda pregunta que dice: ¿a qué figuras de justicia comunitaria de las establecidas desde el Estado, jueces de paz o conciliadores, es más pertinente acudir? Bueno, aquí está pensada también desde la lógica de las que se promueven desde el Estado. Hay otra que dice: ¿qué se podría proponer para que los apoyos económicos de actores de la cooperación internacional lleguen a los conciliadores en equidad? Eh, Aquí esta pregunta me parece muy interesante. En estas zonas de las que hemos venido hablando, eh, ay, se perdió aquí la pregunta ya. En estas zonas, las instituciones estatales han hecho presencia sobre todo desde la estrategia de militarización y de represión. La pregunta es: ¿cómo construir confianza? Yo creo que, eh, y aquí hay una última, esta última también me parece interesante: ¿cómo hacer sostenible el apoyo de entidades estatales a los sistemas locales de justicia y cómo garantizar su continuidad efectiva en las comunidades? Entonces, ahí te dejo esas preguntas para que también nos aportes en la reflexión frente a las personas que nos están siguiendo en la transmisión por Facebook Live. Bueno, Arturo, ahí voy a intentar tal vez unir algunas preguntas. Tal vez voy a empezar como por una más general, que es sobre todo la de cómo construir la confianza desde el Estado, sobre todo cuando la primera llegada del Estado corresponde a una intervención o una presencia militar. Y esto va a una pregunta que yo he hecho muchas veces, que no voy a decir necesariamente que suena un poco anarquista, pero sí es la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos mientras llega el Estado? O la esperanza es que siempre llegue el Estado, pero de una manera diferente. Y eso nos recuerda sobre todo por experiencias como lo que en este momento es una estrategia de estabilización, como la está viniendo construyendo el gobierno actual, pero que viene de otras experiencias semejantes, que ha cambiado el nombre. Antes se llamaba consolidación, pero que siempre estaba pensada en primer lugar como una presencia militar. Pues para qué, seguramente era para asegurar que las otras instituciones que iban a llegar después pues estuvieran seguras. No estaba pensado tal vez en la seguridad de la comunidad, sino en la seguridad de las otras entidades que iban a llegar después. Y obviamente esta percepción comunitaria es que el Estado siempre llega con el brazo de la fuerza y no con el brazo de la generación de la confianza. Y en ese sentido, pues que obviamente mientras la primera presencia del Estado llegue de la mano de la fuerza militar, pues va a ser muy difícil la generación de confianza. Y pongo como ejemplo, en este momento, en varias partes de Sardinata, en medio de toda esta situación de emergencia sanitaria, se han reactivado las erradicaciones forzosas de cultivos de coca. Entonces, no estoy diciendo que hay que proteger los cultivos de coca. Nosotros tenemos que buscar la forma que efectivamente las comunidades cada vez más tengan alternativas que los conlleven a sustituir los cultivos de coca. Pero en un momento en donde las comunidades están también protegiéndose de que llegue, digamos, el virus, que la enfermedad afecte a sus comunidades, al mismo tiempo estar protegiéndose de una fuerza que llega, de una fuerza armada que llega también a amenazar sus formas de subsistencia, y que también conlleva unos riesgos, pues que obviamente esto uno dice, pues es muy difícil que en las regiones se genere confianza cuando el Estado llega a través de esta manera. Y en ese sentido también quiero pasar a la siguiente pregunta, que está relacionada con la de las figuras que están reglamentadas por parte del Estado, que dice Isa, ¿qué figuras que están reglamentadas es más pertinente acudir? Antes de responder a cuál es el más pertinente acudir, es qué es lo que está presente en el territorio, porque no es lo mismo estar en una localidad de Bogotá, donde aunque hay debilidades de acceso a la justicia, pues igual hay una oferta que está presente, que estar en una zona rural de Sardinata, de Tibú o en Putumayo, que fue la zona donde de los otros departamentos donde se implementó el MICE el año pasado, en las zonas rurales no hay una garantía efectiva de que vas a encontrar un conciliador.
Entonces la pregunta es, ¿a cuál figura acudir? Primero eso depende del tipo de conflicto. Yo no voy a resolver un conflicto vecinal ante el comisario de familia, pero también depende de cómo, de qué juego de actores están presentes de qué juego de actores están presentes en el territorio. El sistema local de justicia no siempre va a existir y no siempre va a ser funcional. En las comunidades siempre se va a encontrar algún actor que esté formado o no, tiene una representación legítima de su comunidad como un actor de construcción de paz. Y por eso, digamos, ahí la pregunta sería si no es pertinente primero revisar qué actores comunitarios existen para antes de acudir a un actor legítimo del Estado. Conciliadores en equidad seguramente no vamos a encontrar en la mayoría de los municipios. También hay paso a la siguiente pregunta que hablaba acerca de por qué hay tan poca sostenibilidad de los conciliadores en equidad. Una razón es sostener 20 conciliadores en equidad o 15 conciliadores en una zona urbana, donde también está el inspector, el comisario, pues es muy difícil. Eso hace que cada vez más vayan renunciando, aunque tengan su diploma o su certificado por parte del ministerio, pues competir con otros actores no es fácil. Por otro lado, pues que también las administraciones municipales cada vez van restando a estas prácticas, porque pues un conciliador no siempre hace la mejor alternativa cuando tienes el inspector o el comisario. Claro, también depende un poco de la seguridad, pero no tanto en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, las garantías de seguridad no siempre van a ser la principal amenaza para la sostenibilidad. Aquí yo creo que hay un tema de convicción que haga, pero también un acompañamiento municipal. Uno de los casos emblemáticos en Tibú es el de un conciliador que lleva muchísimo tiempo, es un mototaxi, que uno llega a Tibú y pregunta por el conciliador, es el conciliador más famoso, y la gente lo llama, él dice, estoy haciendo una carrera, ya regreso, y va y atiende la conciliación. Pero es un conciliador que queda después de mucho tiempo, y pues ahora, en este año, el año pasado, se volvieron a formar nuevos conciliadores. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con este conciliador que estaba antes, que lo estaba haciendo muy bien? ¿Cierto? Pues es entrar a competir con otros nuevos 20 conciliadores que quedaron formados y posesionados a nivel municipal, en la cabecera municipal de Tibú, no en las veredas, no en la zona rural, sino en la cabecera municipal de Tibú. Entonces, yo creo que en la zona rural, si hubiera muchos más conciliadores, pues un riesgo sí es la seguridad, pero no necesariamente. Porque si hubiera más conciliadores en la zona rural, muy seguramente los actores armados no pondrían en juego su seguridad si es una persona que ha sido reconocida legítimamente por la comunidad. Y por último está la pregunta que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad de los sistemas locales de justicia. En el diálogo que nosotros como Pastoral Social hemos hecho con el Ministerio de Justicia desde el año pasado, había una pregunta recurrente y era cómo hacer que los sistemas locales de justicia sean sostenibles. Y nos dijeron, hagan una propuesta que nosotros podamos pues también aplicar de la mano con la presencia territorial que tiene Pastoral Social. Y nosotros decíamos que uno de los retos de la sostenibilidad no es tanto la sostenibilidad económica, porque hay estrategias de convivencia que funcionan muy bien sin gran cantidad de recursos. De una capacidad de articulación de los actores, pero también de que haya un reconocimiento legítimo hacia aquello que es funcionalista presente en el territorio, sin necesidad de que las personas que están en las veredas o en los corregimientos sean certificados como conciliadores en equidad. Entonces yo creo que esta sostenibilidad, pues como digo, no depende tanto de los recursos. El Estado no le va a destinar muchos más recursos. Usualmente pues los recursos vienen durante un periodo muy limitado, que es mientras se construye y se formaliza el sistema local. Pero después de eso la responsabilidad de asegurar los recursos es de la administración municipal, de la alcaldía y del consejo municipal, que es el que aprueba la destinación de recursos. Ya de la destinación presupuestal es de la convicción que haya en los actores de la administración, de las administraciones municipales, los superiores de justicia, para reconocer aquello que es funcional en el territorio. Seguramente si los sistemas locales de justicia fueran funcionales y sostenibles, muchas demandas y muchos conflictos no llegarían ante el juez o ante el inspector de policía o ante el comisario.
Y eso, pues que también, y eso también va a hacer que, pues, que los mismos jueces e inspectores y comisarios digan, oiga, pues es importante darle una mayor legitimidad porque nos va a reducir el trabajo. Pues muy bien, muy bien. Yo creo que con digamos, como con el abordaje de estas inquietudes, también se le da dando mucha forma a la reflexión y creo que eso nos ayuda bastante a aterrizar, porque claro, pues, seguramente hay preguntas que tienen que ver con elementos de orden casuístico y demás, pero nos ayuda también a hacer una reflexión respecto de qué elementos tener en cuenta para enmarcar el análisis de las políticas en justicia territorial y para entender que en efecto sí existe una relación entre esta y la construcción de paz. Y tú lo señalas, digamos, con mucha claridad, pero también quisiera un poco como hacer en este momento un análisis digamos, como de lo que ha sido la conversación. Y yo identificaría, aquí tomando en mis notas, yo veo que en especial en tu intervención junto con la de Ariel, hay un elemento, digamos, central que yo lo veo que se comparte bastante y que diría, lo propondría como un primer elemento para enmarcar nuestro análisis. Y es la relación que se configura a partir del conflicto armado como eh, regulación local. Sí, digamos ahí, el conflicto armado no es un fenómeno que pasó sobre las poblaciones, sino que se insertó en dinámicas de las poblaciones y eso produce unas vertientes locales de regulación. Ese es un primer elemento. Hay otro que resaltas tú y que resalta el profesor Ardila también en su intervención, y que me parece que se ubica como un segundo marco, y es que la manera en la que se intervienen los problemas sociales en los territorios es un aporte en la construcción de paz. Y uno pudiera resolver los conflictos sociales a las malas, a través de la administración de justicia violenta y arbitraria, como tú la calificas, o se puede hacer a partir de procesos constructivos que aporten en la construcción de convivencia y en la construcción de relaciones de seguridad desde lo comunitario. Por lo tanto, entonces, el segundo elemento que yo encuentro como un marco para el análisis es que, en efecto, no es una etiqueta falaz, sino que es todo lo contrario, una constatación real a partir de la evidencia, es que administrar justicia desde las comunidades y en perspectiva local contribuye a generar espacios para la construcción de la paz en lo local y con un enfoque territorial. Ese sería el segundo marco, el segundo límite para el marco de análisis. El tercero tiene que ver, y en esto también tú encuentras coincidencia, no solamente con Ariel, sino también con el profesor Ardila, es que se necesitan políticas públicas para hacer sostenibles procesos y que las políticas públicas no son necesariamente la construcción de referentes del Estado-nación hacia los territorios, sino que existe la posibilidad de hacer, digamos, como unos diálogos de ida y vuelta, en los cuales el Estado debiera legitimar y fortalecer los procesos comunitarios donde estén fuertes o darle orientación a territorios donde los procesos comunitarios necesiten algún tipo de acompañamiento por parte de sus operadores de justicia y de algunos programas. Pero en términos generales, los tres coinciden en la necesidad de articular políticas públicas que de alguna manera vehiculicen una voluntad estatal en la transformación de las condiciones de la guerra. Por eso se lamenta tanto y es tan frustrante, pues digamos que desde la perspectiva de los PD, en el marco de la implementación, no se hubiera logrado impulsar con suficiente fuerza y con suficiente decisión temas de acceso a la justicia en lo territorial. Y el cuarto elemento, digamos, para cerrar ese marco de análisis, es indudablemente, y también coinciden los tres ponentes en ese planteamiento, es la participación comunitaria, las organizaciones comunitarias, el saber que tienen las comunidades, pues es fundamental y debe ser recogido para la gestión de los conflictos, para la producción de relaciones de seguridad a partir de la intervención del conflicto y la transformación de las condiciones de guerra. Yo creo que si uno analizara, digamos, estos planteamientos con un marco como el que ha sido planteado acá, podríamos enriquecer muchísimo las discusiones
que tengan que ver, por ejemplo, ahorita con los planes de desarrollo, que tengan que ver con los contextos de la elección de nuevos dignatarios para las juntas de acción comunal, que nos permita, por ejemplo, cuestionar la sobre oferta de programas de formación en un crecimiento sin sostenibilidad de las figuras de la justicia comunitaria. Y desde luego que también habría que ver cómo se articula el Estado con las capacidades que tiene para gestionar ciertos conflictos estructurales con lo que desarrollan los operadores de justicia comunitaria, porque si bien hay conflictos específicos, conflictos directos que son gestionados desde la justicia comunitaria, no es menos cierto que existen conflictos estructurales que involucran estructuras delincuenciales, estructuras armadas, dinámicas de despojo y acaparación de tierras, temas que tienen que ver con la minería ilegal, con temas ambientales, etcétera, etcétera. Pero digamos que eso va a ser un elemento que analizaremos en próximas sesiones. De momento, entonces, yo creo que el planteamiento de esta sesión nos ayuda entonces a entender ese marco que así como yo lo he identificado, me gustaría, por supuesto, ahorita dar también el uso de la palabra para tu intervención conclusiva, pero que así como yo lo he identificado, las intervenciones que ustedes han hecho nos han permitido darle un marco de análisis que no solamente es un análisis académico, sino que todo el tiempo estamos cuestionando lo político, la construcción institucional, el papel del Estado en esta perspectiva. Es decir, es un marco analítico, es un marco conceptual y político, y creo que eso es, digamos, bastante interesante. Y como digo, nos va a permitir orientar sobre la base de estos análisis que hemos podido sintetizar de la tarde-noche de hoy, orientar los procesos de discusión que vamos a tener en las próximas sesiones. Entonces, mi estimado Iván, hemos tenido unos problemas de conectividad con Ariel. Infortunadamente él no pudo continuar en esta conversación porque yo también tenía varias preguntas anotadas para él que quería transmitirle, y el profesor Ardila pues nos expresó su imposibilidad médica de continuar acompañándonos, pero me gustaría que por favor tú pudieras compartirnos una intervención ya con visos conclusivos y de cierre, al menos de lo que ha sido el diálogo que hemos tenido en la tarde-noche de hoy. Bueno, Arturo, muchas gracias. Yo quisiera tal vez de pronto en torno al tema central que es cómo ligar el tema de construcción de paz a el acceso a la justicia o más, digamos, desde un enfoque de justicia local. Y es sobre todo lo que tiene que ver con si es posible hablar de justicia local o una justicia comunitaria, cuando todavía hay muchos actores que creen que la justicia es un ejercicio que le compete solamente al Estado, ¿cierto? Y yo creo que, digamos, partiendo un poco del bagaje teórico, yo creo que parte, digamos, de este debate surge desde la misma escuela de Galtung, donde pues a través de toda una teoría de conflictos, pues se creó una barrera, creo yo, inapropiada entre lo que son las prácticas de justicia y las prácticas de transformación de conflictos. No estoy criticando a Galtung, tal vez más un poco a los intérpretes que han ocasionado tal vez más esa barrera que yo creo que es inapropiada, en donde, digamos, muchas personas dirían que las prácticas de justicia se deben limitar solamente al ámbito penal y donde pues es el juez o la institución que representa al Estado la que imparte unos castigos, y las prácticas de transformación de conflictos están más ligadas al tema, digamos, de conflictos interpersonales que se resuelven a través del diálogo o de otras prácticas que están reglamentadas o no, y que en ese sentido pues que conlleva unas prácticas tal vez un poco más informales. También creo que esta distinción conllevó a una romantización excesiva del conflicto. En muchos casos se dice, bueno, el conflicto no es problemático, el conflicto es necesario para la transformación, y sin embargo, pues recayó en una reflexión excesiva desde las ciencias del comportamiento más que desde integrar conflictos con la justicia. Hola. Sí, perfecto. Esa última Pero no, es parte. que se me quedó, me estás escuchando, es que se me quedó congelada la pantalla y no sé si me están viendo. Ah, no, sí, 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 se está perfecto. La transmisión está Ok, perfecta. Es que pensé que habías bueno, finalizado allí. no, es que veo la pantalla quieta, pero bueno, entonces sigo hablando con la seguridad de que me están escuchando. Eh, y en ese sentido, pues yo también creo que nosotros, como desde la reflexión que hemos hecho desde la intervención de Pastoral Social, es que hablar de justicia no es un ámbito separado de la construcción de la paz,
porque entendemos la justicia también desde un rol de restablecimiento de las relaciones. Nosotros, digamos, desde la estrategia de intervención de pastoral social, decimos que nuestra estrategia es una estrategia de transformación de las relaciones, ya sea desde el ámbito interpersonal de las personas que habitan un territorio, como desde las comunidades con las instituciones que están en el territorio o las instituciones del Estado. Y en ese sentido, la justicia es una dimensión importante en cuanto a la construcción de la paz. Y ahí también coincido mucho con la reflexión que ha hecho la Escuela de Justicia Comunitaria, en especial pues el mismo profesor, que define también la justicia como la función reguladora del comportamiento y del orden social, ¿no? Y yo creo que también por eso nosotros, digamos como que sin hablar directamente de justicia, hemos llegado a unas reflexiones compartidas en donde entendemos también cuando hemos hecho. Dios, parece que ahora sí se cayó la comunicación con Iván. Vamos a intentar reconectar con él en este instante. Carambas, bueno, mientras esperamos que se logre concretar la reconexión de Iván, pues yo voy a aprovechar entonces porque quiero resaltar la presencia de varias personas que han estado enviándonos sus comentarios, sus saludos a través de esta plataforma de Facebook Live. Quiero mandarle un saludo muy especial a Alexi Osorio, que nos habla desde la localidad de La Candelaria, aquí en Bogotá. Patricia Esparza, Luisa Princes, María Camila Barrera, que nos habla desde Nariño, William Cárdenas, juez de paz de Bogotá, Manuel Aragón, Luis Carlos Arciniegas, del campo educativo del municipio de Fortul, personero estudiantil, Alexander Amayo, Paola Contreras, Pedro Antonio Castiblanco, Gabriel Cárdenas, Daniel Carrasquilla, que nos escribe desde la ciudad de Medellín, a las compañeras Nubia Bedoya de Pereira, María Milvia Ospina Díaz y Carlos Julio Salazar González, por mencionar solamente a algunas personas que han estado interactuando en la columna de comentarios. Vamos a ver si ya hay posibilidad de establecer nuevamente la conexión. Parecía que la señal estaba un poco inestable, ya nos lo había mencionado Iván un momento en su transmisión. Vamos a ver si ya tenemos conexión. Bueno, parece que él, él va a poder conectarse solamente por audio de momento. De momento, eh, vamos a ver si es posible lograr que se dé su conexión por audio. Bueno, de momento, mientras logramos finalizar este momento culmen, precisamente el momento conclusivo de la sesión de hoy, transmitirles lo siguiente. Como ya lo habíamos mencionado al principio de nuestra transmisión, este ciclo sobre la relación entre justicia y construcción de paz va a tener otras sesiones. En ese momento ya tenemos a Iván conectado. Si quieres, utiliza solamente el audio para no sobrecargar de pronto el ancho de banda de tu red. Sí, es que me tocó conectarme desde el teléfono porque se bloqueó mi computador. Entonces te escuchamos para que termines con tu intervención, por favor. Bueno, entonces estaba hablando acerca también de la importancia que tiene la justicia restaurativa a partir de la visión de las comunidades. Una justicia puramente estatal es una justicia que le cuesta tener un enfoque restaurativo, que digamos como que sería el fin de la justicia, pero una justicia puramente estatal es una justicia penal, punitiva,
y la participación de las comunidades en los ejercicios de justicia ayudan a complementar esa función restaurativa que debe tener la justicia. Sin embargo, también consideramos que desde nuestro enfoque de pastoral social no se trata solamente de restituir un daño, no es solamente de que yo cometí un daño, una infracción o agredí a alguien, y se trata de restituir ese daño que hice contra la persona, contra la comunidad, sino es también otros tres niveles de una justicia restaurativa. En primer lugar, es restituir las relaciones que fueron rotas por una situación conflictiva o por una agresión o por una infracción, y es sobre todo también de cómo logramos también que esas personas avancen hacia una reconciliación en el tiempo. En segundo lugar, es restituir la dignidad de las personas, no solamente de la persona que fue agredida, sino también de la persona que cometió una agresión. ¿Por qué? Porque la persona que cometió una agresión, una infracción, un delito, pues también, digamos, disminuyó su dignidad, y la justicia restaurativa debe ayudar a restituir la dignidad de esas dos partes, víctima o victimario. Y en tercer lugar es también restituir el tejido social. Un conflicto o una situación que afectó a la comunidad, pues está fragmentando el tejido social. Y en ese sentido, pues también hablar de una justicia restaurativa, restituir o restaurar el tejido social que fue afectado por estos hechos. Y quisiera también entonces terminar con el tema de política pública. Nosotros hemos entrado también en un diálogo interno, en un debate interno acerca de qué tipo de política pública queremos lograr. Es hacer que estas prácticas comunitarias que son legítimas sean reglamentadas, o basta con que haya un mínimo reconocimiento donde el Estado conozca y les dé una validez, pero que no llegue necesariamente a una reglamentación excesiva. Porque ¿qué fue lo que pasó con conciliación en equidad? La conciliación en equidad era una figura que antes de que fuera tan reglamentada funcionaba relativamente bien, pero cuando fue reglamentada por la ley de conciliación en equidad, pues que terminó, digamos, perdiendo gran parte de su eficacia. ¿Por qué? Pues porque convirtió a los conciliadores en pequeños burócratas o pequeños abogados que se fijan más en el procedimiento que en el efecto de la conciliación. Y en ese sentido lo que nos preguntamos es qué tipo de política pública quisiéramos lograr después de todos esos procesos de diálogo, de interacción y articulación con el Ministerio de Justicia, así como con los operadores de la justicia en los territorios. Muchas gracias, Iván. Yo creo que tú resaltas dos temas que son fundamentales y que precisamente están en el marco del análisis en el cual estamos aquí articulados, y es esa dimensión restaurativa de la justicia en la construcción de la paz, porque lo que creemos es que unos efectos macro que se pueden avisorar precisamente en la relación bélica entre el Estado, el gobierno y las organizaciones armadas, pero también resaltas la importancia de lo restaurativo desde el quehacer de la justicia para restituir las relaciones rotas con el conflicto, para devolverle la dignidad a las personas que han sido victimizadas y las personas que necesitan ser efectivamente integralmente reparadas, y cómo precisamente esto supone que los procesos de justicia comunitaria sean mucho más profundos y genuinos y menos formalistas en su práctica. Y finalmente una exhortación para que las políticas públicas lean mejor esta realidad y a partir de mejores análisis, mejores diálogos con las realidades territoriales, fortalezcan la capacidad transformadora que encarna esta forma de justicia. Pues bueno, mi querido Iván, de manera un poco intermitente ahorita al final, nuestros otros invitados también tuvieron algunos problemas en su conexión, tuvimos algunas dificultades con el sonido, pero estamos aprendiendo a comunicarnos en nuestra nueva plataforma, en esta perspectiva en la que pues aún existiendo una situación de aislamiento por efecto preventivo en la situación de salud, no queremos desde la Escuela de Justicia Comunitaria que este aislamiento preventivo se traduzca en un aislamiento de nuestras reflexiones y de nuestros procesos de transformación de la sociedad. Nosotros queremos, por el contrario, que este sea una excusa para reencontrarnos y para que se conecten los actores de los distintos territorios en estas reflexiones. Tal vez ahorita tú no estuviste conectado, pero te puedo mencionar que teníamos personas en nuestra transmisión de Facebook Live desde Pereira, desde Medellín, desde el departamento de Arauca,
teníamos personas desde el Barranca Bermeja en el Magdalena Medio, teníamos personas desde el departamento de Nariño que estaban siguiendo tu intervención y la intervención de nuestros otros ponentes. También pues un saludo muy especiales entonces a Jessica Infante, a Marta Bolívar, a Vanessa Mendoza, a Albeiro Napoleón Tobar, a José Arteta, que también nos ha reportado su conexión y su asistencia a este espacio. Quiero decirles entonces a todas las personas que nos siguen en esta transmisión que la próxima sesión la vamos a tener el día jueves, es decir, pasado mañana vamos a tener nuestra siguiente sesión. Y nuestra próxima sesión va a tener el título Territorios que se ponen la camiseta por el acceso a la justicia. Vamos a tener intervenciones de unas mujeres, unas lideresas de una renombrada presencia, no solo regional, sino también nacional, Yani Silva, Luz Estela Sucre y Leticia Estacio, quienes van a conectarse en esta transmisión desde Tumaco, desde el departamento del Putumayo, desde Puerto Asís y desde Tame, Arauca. Ellas van a estar con nosotros en la próxima sesión de nuestro seminario y nosotros queremos que ustedes sigan con nosotros conectados a través de esta plataforma. Iván, sería un honor que también tú pudieras estar conectado, la gente del Catatumbo que seguramente nos está escuchando, a las personas de Ciudad Juárez que también nos reportan su asistencia y de la ciudad de Oaxaca también en México. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por participar de este espacio. Muchísimas gracias a Ariel Ávila, a Edgar Ardila y a Iván Camilo Vargas. Que la situación y que el contexto de aislamiento preventivo no corte nuestros vínculos. Seguimos en contacto desde la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional. Un fuerte abrazo para todos y todas. Hasta pronto y muy buenas noches.